Sabemos que la enfermedad renal crónica tiene múltiples formas de manifestarse. ¿Qué es lo importante para nosotros como pediatras, para ustedes que tienen la oportunidad y la suerte de ver al niño de primer contacto? Bueno, pues detectar en forma temprana cuál es el paciente con riesgo potencial a desarrollar una insuficiencia renal o algún problema renal, cualquiera de estos. Vamos a dar inicio a la plática. Este artículo fue, Dios mío, este se publica en el año 2012 y creo que esto va en relación a lo que nos interesa, ¿sí? Enfermedad renal crónica en el paciente pediátrico, el peligro del escepticismo. A veces nosotros pensamos que el niño, a diferencia del adulto hipertenso, diabético, no va a tener mayor problema renal. Sin embargo, son pequeños que van a desarrollar insuficiencia renal crónica en cualquiera de los grados. Un paciente con insuficiencia renal, sabemos que es un problema muy complicado para él como niño, pero para también la familia. Se va a alterar toda su dinámica familiar, independientemente de su desarrollo del mismo paciente. Sin embargo, también el aspecto social no debemos de obviarlo. Son tratamientos costosos. Sabemos o se considera que la insuficiencia renal es una pandemia. Esto tiene grandes afectaciones globales. Aquí en este trabajo están hablando que de 18.5 y 58.3 por cada millones de niños nacidos tienen problema de una progresión a insuficiencia renal. En función a los datos del INEGI, la última terminación en el 2015, sabemos que somos 119 millones de personas, más o menos predominan un poco más las mujeres, pero ¿qué es lo que encontramos? De acuerdo a los datos de INEGI, en la población ellos los van separando, los van dividiendo en grupos por quinquenios. Entonces aquí únicamente tomé los datos de 0 a 5, 5 a 10 y a 15 años. Niños de nuestra población, de acuerdo a este resultado, de 0 a 14 son 32 millones, es decir, que aproximadamente de 605 a 2,000 niños tienen estadio 2 o 1 de una enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el estadio 1? Bueno, pues es aquel que tiene una depuración de creatinina normal o elevada, pero con alguna alteración en el sedimento urinario. Alguna alteración, es decir, puede tener proteínas, una cruz o un poquito de sangre o un poco de incapacidad para concentrar la orina, niños que se orinaran en la cama o que orinaran un poco de más. Entonces, este número quizá dice, bueno, de 32 millones para menores de 14 años y solo de 600 a 2,000, pues no los aventamos, pero hay que tener en cuenta que es estadio 1 y estadio 2. Olvidémonos ya del paciente hinchado, hipertenso, que a todas luces sabemos que tiene algún problema renal. Bueno, aquí es extraordinariamente importante, ¿no? Como en toda la patología en general, bueno, aquí nos toca hablar sobre las posibilidades de desarrollar insuficiencia renal o alguna falla renal. Antecedentes serofamiliares, ya nos comentaba la doctora Fabiana en relación a una historia clínica donde sabemos que podemos tener familiares o el antecedente de hermanos donde ya existen alteraciones de displasia, síndrome de Al por problemas de sordera o algún otro miembro de la familia que ha desarrollado una insuficiencia renal, incluso hasta trasplantados, presencia de sangre, litos en las vías urinarias, en los riñones, problemas de hiperuricemia o algún otro problema de tipo metabólico, hipercalcemia que sabemos que puede ser de tipo hereditario, problemas de talla baja, ya la muy taquillera acidosis tubular renal o cualquier otro problema. Bueno, tenemos que considerar nosotros el peso, la talla de nuestro paciente y el crecimiento armónico, que esta es la razón de ser del pediatra. No es lo mismo un pequeño que vaya armónico aunque se mantenga en niveles bajos o aquel que mantenga una estatura normal pero con un peso bajo. Antecedentes perinatales. Afortunadamente, con todo esto de riesgo de muerte materna, tanto para hospitales privados como institucionales, se hace mayor énfasis en el seguimiento de estas futuras madres que están gestando. ¿Qué es lo importante? Bueno, un buen porcentaje de las pacientes que llegan con riesgo de muerte materna generalmente son pacientes que traen comorbilidades y que generalmente asistieron a muy pocas veces a su control prenatal.
Entonces, el ultrasonido prenatal nos va a determinar cómo va el crecimiento del bebé, si se ven o no algún problema en su corazón, pero bueno, lo que nos corresponde, si tiene o no los dos riñoncitos, si ya desde ahí se empieza a ver alguna dilatación fuera de lo habitual, antecedentes de sufrimiento fetal por lo que significa encefalopatía hipóxico-isquémica con insuficiencia renal aguda, falla cardíaca. Desde luego que la hemorragia intracraneana, donde nos va a generar probablemente un paciente con secuelas neurológicas, inclusive de vejiga neurogénica, reflujo, uropatía obstructiva, pero todo esto se va a generar desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento del bebé. Cuadros de insuficiencia renal aguda, está más que demostrado que bebitos que tuvieron un evento de insuficiencia renal aguda en los primeros días de su vida, generalmente la velocidad de crecimiento de los riñones no va a ser a la par de la talla, es decir, el paciente va a ir creciendo como le corresponde, pero el crecimiento de los riñones que debería de ir incrementando en forma paralela no lo hace. Llega el momento en que obviamente las demandas metabólicas superan la cantidad de masa renal que tiene nuestro paciente, aún siendo pacientes de término, y ahorita ustedes verán por qué hacemos hincapié en ello. Alteraciones en el canal raquídeo. Sabemos que estos niños van a tener una vejiga neurogénica y que tarde que temprano, siempre nosotros como pediatras tenemos que sospecharlo. A lo mejor no vaya a ser muy evidente y en un momento dado simplemente el paciente puede empezar con datos de infección de vías urinarias de repetición y después nos vamos a ver que el niño tenga un problema de vejiga neurogénica y esté debutando con una enfermedad renal crónica a la edad de 8, 10, 12 años, cuando esto pudo haberse detectado desde el principio. Factores de riesgos prenatales para el desarrollo de estas patologías. No es necesario copiarlo, lo único que nos interesa básicamente es un estudio muy interesante. Fueron 1994 pacientes recién nacidos de la ciudad de Washington. Se comparó con un grupo de control de 20,000 niños recién nacidos de 1987 a 2008. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Bajo peso al nacer de 400 a 2,499, un riesgo relativo de 2,88 veces para desarrollar una enfermedad renal crónica. Entonces, esto forma parte de nuestra historia clínica de nuestros antecedentes perinatales. ¿Cuál fue el peso del nacimiento del bebé? Bueno, tan solo el puro peso bajo ya implica un riesgo de desarrollo 2 veces más que la población normal para desarrollar una enfermedad renal crónica. Diabetes mellitus gestacional, que no es lo mismo que diabetes mellitus pregestacional. Las señoras que tienen este problema durante la gestación aumenta discretamente la posibilidad de tener algún problema renal su bebé. Sobrepeso de la madre 1,24. Obesidad materna sube a 1,26, tan solo por la pura diferencia de peso. Pero si nosotros, ahorita sigue, problemas de displasia renal y bajo peso al nacer, hasta 4,5 veces más posibilidades de desarrollar un problema renal. Sin embargo, si la madre era diabética previamente, hasta 7 veces. Entonces, la historia clínica juega un papel extraordinariamente importante, que a veces durante nuestra formación, generalmente la historia clínica es como un castigo, pero yo creo que si nosotros, como pediatras, que estamos enfrente de la familia, interrogamos estos puntos, nos va a ser de mucha utilidad. Vean cómo va incrementando, cómo iba incrementando el riesgo. En esta diapositiva, que forma parte del mismo trabajo, vemos los factores de riesgo, ¿no? El riesgo 4,51 para pacientes de bajo peso, ¿sí? Del nacimiento, cuando sube, obviamente cuando mejora este peso, vean la diferencia entre 4 a 0,93 de riesgo de desarrollar un problema renal, sigue predominando el bajo peso. La diabetes de la madre antes de la gestación, a diferencia de la gestacional, madres diabéticas, madres que se volvieron diabéticas durante la gestación, obviamente el sobrepeso de la madre o bien la madre obesa. Antecedentes personales patológicos, alteraciones. Aquí nosotros que tenemos que interrogar si ha tenido infecciones de vías urinarias de
de repetición, si esto ya lo ha venido presentando. Obviamente también cuando hablemos de infección de vías urinarias de repetición, aquí tener mucho cuidado, etiquetamos con mucha frecuencia infección de vías urinarias con un examen general de orina que no se tomó en forma adecuada, que no se hizo un aseo previo, que tardó más de 2 horas en ser procesado, que le llevaron a un laboratorio de referencia. A lo mejor tomamos la muestra aquí y ahora se va a mandar al laboratorio de no sé dónde y lo traen paseando por todas las sucursales. Entonces, infección de vías urinarias no es un examen técnicamente mal tomado. Entonces, aquí la invitación es que el general de orina que solicitemos y al que nosotros vamos a basar por lo menos nuestra sospecha diagnóstica debe ser tomado con una técnica adecuada, con técnica de urocultivo es una buena opción. Si son niñas, saber si tienen o no presencia de reflujo, porque esto, de leucorrea, porque esto también nos podría alterar la muestra. Entonces, sospechas de alteraciones urológicas obstructivas, infecciones. Obviamente, si hay o no antecedentes de reflujo vesicoureteral, sabemos que esto nos puede desarrollar una enfermedad renal crónica. Puede ser un reflujo vesicoureteral que no requiera de cirugía, no sé, grado 1 o grado 2, que no requiere de cirugía, o 3 incluso. Falla renal aguda, como ya habíamos comentado previamente. Obviamente, si el paciente ya salió de la etapa neonatal y tuvo un evento de falla renal aguda, bueno, sabemos que puede haber alguna secuela. Y la presencia de hipertensión arterial, como pediatra estamos obligados a estar determinando la tensión arterial, de tocar los pulsos, y obviamente la población ha ido incrementando tanto en cantidad como en kilos. Entonces, sí es algo que nosotros debemos de analizar. Aquí en esta tabla, la obesidad como riesgo para desarrollar problema renal, podemos apreciar pacientes que no tuvieron problema de sobrepeso, pacientes obesos, pero que fueron de término en el momento de recién nacidos. Vean cómo la sobrevida al paso de los años va disminuyendo, pero sin embargo, este es un paciente que no es obeso, pero que tuvo una enfermedad glomerular, una glomerulosclerosis focal segmentaria. Obviamente tiene una función renal que se va a ir deteriorando a lo largo de los años, comparándolo con el paciente obeso, pues ese sí baja más rápido. Pero sin embargo, es un paciente que de recién nacido fue de peso bajo y de adulto ya o de adolescente ya es obeso. Vean cómo cae la función renal. Un buen porcentaje de los pacientes prematuros terminan con obesidad conforme va pasando el tiempo. Entonces, pacientes con peso bajo, ir cuidando cómo va comiendo, porque seguramente tiene muchas posibilidades de desarrollar obesidad. Y de entrada ya se estaría sumando tanto la obesidad como el peso bajo para desarrollo de enfermedad renal crónica. Aquí brevemente nada más les quiero ejemplificar lo que es síndrome metabólico y obesidad. La obesidad per se puede relacionar una glomerulopatía relacionada a la misma obesidad. Sabemos que la obesidad es un proceso proinflamatorio donde todas las enzimas factor de necrosis tumoral, interleucina 6, la adiponectina, la lectina van a favorecer el proceso inflamatorio, que esto va a generar proteinuria. ¿Por qué razón? Porque la misma cantidad de estos factores van a producirnos inflamación, hay un problema en relación a la oxidación mitocondrial de las grasas, porque los triglicéridos van y se depositan a estas células. Hay vasodilatación de los vasos que alimentan el glomérulo, la arteriola aferente. Con ello hay proteinuria y problemas generales y problema crónico renal. Asimismo, el mismo síndrome metabólico per se, fuera del aspecto de la obesidad, produce proteinuria. Chiquitos con bajo peso, ya habíamos comentado, donde está documentado en modelos experimentales en ratas que hay una disminución en el número de las nefronas y en el tamaño de las mismas. Entonces, al tener menor cantidad de nefronas, hay un estado de hiperfiltración glomerular que le llamamos. Esta nos puede dar directamente problema renal crónico, o esta es desarrollar hipertensión, y esta hipertensión, el problema renal crónico, disminuye. Ya comentábamos que al estar estos triglicéridos y ácidos grasos sobrepuestos sobre la mitocondria, la oxidación se ve alterada. Entonces, el depósito de estos ácidos grasos libres nos van a generar el deterioro del endotelio,
mayor vasodilatación, llega directamente el flujo sanguíneo, hipertensión glomerular, y nos desarrolla hipertensión y evoluciona en hipertensión. La apnea del sueño, claro que esto no es en niños ya pequeños, sino ya como parte de la misma obesidad, síndrome metabólico, hipoxia, hipertensión, y el mismo estado proinflamatorio mantiene una activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona, desarrollando hipertensión, la dislipidemia, que tiene un efecto directo sobre factores cardiovasculares y sobre todo para la generación de la aterogénesis. Habíamos comentado lo del estado proinflamatorio con riesgo cardiovascular y problema renal crónica. Aquí parte del síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, que va a favorecer por un lado retención de sodio y citotoxicidad propia de todas estas sustancias proinflamatorias, la presencia de albuminuria, y bueno, pues es básicamente para que nos demos una idea cómo interactúa. Bueno, pero si todo esto lo sumamos en un pequeño, sí es importante que tengamos toda esta información para ver cómo vamos a ir. ¿Cuáles son los datos de sospecha? Bueno, puede ser desde la falta de apetito, una situación que nos esté orientando hacia un problema renal, de tensión de la talla que ya habíamos comentado, el hecho de que el paciente se orine por la noche, sí, muchas veces porque el papá no llegó a dormir o está borracho, lo que ustedes quieran y manden, pero la presencia de enuresis nos debe de hacer sospechar al menos un ultrasonido de que pudiéramos tener algún problema renal. Nicturia, que no se orine en la cama, pero que sí se levanta a orinar, es una situación anormal. Desde luego la incontinencia, los papás frecuentemente nos dicen, es que es muy juguetón y con tal de aguantarse, por eso le gana y trae los calzones o el pantaloncito mojado. Bueno, tener cuidado con eso. Obviamente la presencia de polidipsia, poliuria o cuadros de deshidratación fácil. El general de orina es prácticamente bien analizado, bien realizado, como si estuviéramos haciendo una biopsia renal. Esto nos habla desde la técnica del volumen que debemos tomar en cuenta. Algo importante, tiempo de ayuno de 9 a 12 horas. Claro, aquí tenemos que ver la edad del paciente, ¿no? Pero sí considerar nosotros el ayuno que debemos de mantener, ya que sí se puede alterar el examen de orina tan solo a la hora que nosotros modificamos el pH, todo lo que nosotros valoramos en el estudio de orina, y como se comentaba previamente, el uso de un lápiz nos puede ayudar muchísimo, ¿no? El color de la orina nos puede orientar hacia alguna patología. Obviamente, si la orina es turbia, bien puede ser o un proceso infeccioso, simplemente excesos de fosfatos que podrían considerarse en algunos casos como normales. La presencia del color, bueno, podría ser bilis, ver función hepática, ver si el paciente tiene ictericia o no. Obviamente, si el paciente está con mal estado general, orina fétida, bueno, pues Pseudomonas puede pintar la orina, o una orina de color rojo, ya sea, se mencionaba un problema de hematuria glomerular, rojo oscuro, sideral, Coca-Cola, o bien de vías urinarias bajas, una orina rojo rutilante. En cuanto a las características, nada más considerar, tener en cuenta nosotros el pH alcalino, el pH de la orina. Ya parte de esto nos lo va a comentar el doctor Negrete. Reiteramos la necesidad del ayuno en el paciente antes de realizarse gracias. Antes de realizarse el estudio de orina. Y algunas situaciones, ¿no?, de infecciones problemas infecciosos que generalmente nos van a dar problemas de alcalinidad en la orina. Un pH ácido en la orina, debemos de pensar a lo mejor por un ayuno prolongado, una ingesta exagerada de proteínas. La presencia de fiebre nos puede dar un pH ácido, un estado hipercatabólico donde los nítridos se convierten a nitratos, cuadros de gota, de acidosis de tipo metabólico, donde el riñón está funcionando en forma adecuada, pero nos puede orientar que la acidosis metabólica nos está generando una orina ácida, porque otra vez, desde luego que a nivel del riñón se está perdiendo estos ácidos. La presencia de esterasa leucocitaria, muy sugestivo de un problema infeccioso de vías urinarias. La presencia de nitritos también, sin
sin olvidar que algunas bacterias pueden convertir nitritos, pero que también puede ser parte de un estado hipercatabólico. La presencia de glucosa hay que tener en cuenta cuánto tenemos en sangre para valorar cuánto tenemos en orina. Hay glucosurias de tipo tubular, hay tubulopatías como el síndrome de Fanconi que se caracteriza por la glucosuria. Sin embargo, un paciente que no tenga problema renal con hiperglucemia podría tener glucosuria. La presencia de cetonas por el ayuno podría ser positivos, También debemos de considerarlo pacientes diabéticos de acuerdo a la presencia de cetonuria. La hemoglobina, que sería sugestiva de hematuria o de hemólisis. La presencia de hemoglobina ya tendríamos que considerarlo con historia clínica para ver si hubiese algo de rabdomiolisis. Ya nos había comentado la doctora en cuanto a cómo interpretar nosotros en el general de orina con respecto a cruces, a cantidad de miligramos por decilitro. Algo muy importante, falsos positivos. La orina alcalina, la presencia de sangre en orina nos podría dar una pseudo elevación de proteínas por orina. Una orina ácida o muy diluida generalmente podría ser una falsa negativa, de decir no tiene proteínas y si las tuviera. Los parámetros, que estos ya los conocemos. En cuanto al ultrasonido renal, bueno, pues es un arma para el nefrólogo es nuestro primer gabinete prácticamente, de acuerdo a las características de nuestro paciente. Ya veremos si con el ultrasonido es suficiente o tendríamos que hacer algún estudio más invasivo, como una urografía, cistograma, urotac, etcétera, ¿no? El ultrasonido, vamos a ver si hay dilataciones, si hubiese alguna displasia. Esto es líquido amniótico, pero bueno, estamos en el prenatal, sobre todo porque la cantidad de líquido nos va a orientar a si podamos tener o no alguna nefropatía. Y en el ultrasonido perinatal, ¿cómo podemos apreciar ya desde estos momentos si una dilatación es fisiológica normal de acuerdo a la edad gestacional que tenga nuestro paciente? Para ejemplificarlo, a las 33 semanas debemos tener menos de 4 milímetros y se considera una dilatación fisiológica. En cuanto a dilataciones ya patológicas leves, si por ejemplo a esta edad gestacional tuviéramos de 4 a 14, o bien si ya fuera mayor o igual de 15 milímetros, pues ya sería una dilatación. Y ya el pediatra o el perinatólogo tendrán que ver hasta qué momento se debe de continuar el embarazo o si hay algunas en algún momento sea más oportuno el detenerlo. La proteinuria ya nos comentaba la doctora que en relación proteinuria de tipo glomerular asociado a alguna glomerulopatía, ya sea primaria o secundaria, o problemas de proteinuria donde nosotros podemos tener también las proteínas en orina sin que necesariamente sea un problema glomerular, como serían tubulopatías, como síndrome de Fanconi, cistinosis, la enfermedad de Wilson o cualquier otro problema túbulo intersticial. Por ejemplo, el caso de adolescentes con el uso de algún tóxico, bueno, nos pueden dar una nefritis túbulo intersticial. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, que lo manejamos con mucha frecuencia, aún en pacientes cuya hidratación no esté al 100% por situaciones de que tuvieron vómito o algo de fiebre y no están tomando bien agua. Cuidado porque esto nos puede generar una nefritis túbulo intersticial, incluso evolucionar hacia una falla renal. Lo que el sedimento urinario nos puede comentar en cuanto a las características, sobre todo si estamos hablando de hematuria microscópica, poder orientar si es glomerular o si es de tipo de vía urinaria, que todo esto en el general de orina nos los deben de reportar y es una información extraordinariamente valiosa. La presencia de elementos formes, que sea desde una contaminación que ya habíamos comentado. Los polimorfonucleares, reacción inflamatoria la podemos tener sí por infección, pero también algún proceso inflamatorio, algún problema glomerular. Incluso frecuentemente llegamos no frecuentemente, pero sí hemos visto pacientes que se etiquetan de síndrome nefrótico, de infección de vías urinarias por alteración del sedimento urinario que se etiquetaron como una infección, incluso recibieron aminoglucósidos. Entonces, considerar que la presencia de leucocitos no nada más es inflamación, pero no toda la inflamación es infección.
También podemos tener desde problemas traumáticos o alguna situación de tipo autoinmune. También parte del sedimento urinario. Voy un poquito rápido porque básicamente estamos apretados un poquitín de tiempo, ¿no? Algunos cilindros, por ejemplo, pacientes con síndrome nefrótico, donde a veces se elimina grasa a través de la vía urinaria y se forman estos cilindros. De acuerdo a la cantidad de los cilindros hialinos podría pasar como normal, pero habitualmente siempre que tenemos cilindros debemos de pensar que hay un problema, un problema renal. Para fines prácticos, todo cilindro igual a patología que ya tendríamos que ir especificando. Los cilindros se van formando de acuerdo a la morfología del túbulo que le sirve como estructura, y de acuerdo a la patología es de lo que se incluye, sean cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos. Por células epiteliales, generalmente es vía urinaria baja, vejiga, la presencia de mioglobina, donde el cuadro clínico nos va a ayudar muchísimo. La presencia de cristales fosfatos, esto frecuentemente lo tenemos, recordemos que no es patológico. Entonces no nos angustiemos por ello. Problemas metabólicos, incluso de origen genético, donde nuevamente la historia clínica nos va a ayudar, la presencia de gota, de nefrolitiasis por ácido úrico, oxalato de calcio también, o cristales de cistina. Entonces, todos los cristales que nos den, tratarlo de integrar, lo que nos esté dando el sedimento urinario con el cuadro clínico que tenemos y con la historia de antecedentes heredofamiliares y otros antecedentes de la historia clínica. Obviamente podemos encontrar desde bacterias, parásitos, levaduras, ultrasonido neonatal, de acuerdo a la Sociedad Americana de Urología Pediátrica, pues las dilataciones, como las clasifican en cuatro tipos. Las dilataciones ureterales también le dan un número, que es aconsejable que tomemos el ultrasonido. Si vamos a darle seguimiento a nuestro paciente, de preferencia, ¿sabes qué? Lleva el ultrasonido nuevamente y trata de ir al mismo gabinete, si puede ser el mismo radiólogo, y llévale los estudios. ¿Por qué le estoy pidiendo yo este segundo ultrasonido, tercero? Bueno, porque me interesa que lo compare con el que le hizo hace 6 meses o 2 años. Quizá no sea la misma persona, pero sí que sepa el radiólogo por qué le estamos enviando al paciente a ultrasonido. La información que le demos va a ser de mucha utilidad. Este es buenísimo porque nos va a decir si el tamaño de los riñones son chiquitos o si son grandotes, de acuerdo a la estatura del paciente. Es un arma súper útil para la consulta. Esta es la clasificación de la KDOQI en relación a estadios de la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Vean lo que estábamos comentando, el grado 1 es por arriba de 90 mililitros por minuto, es decir, podría estar una depuración de creatinina normal, pero si hay proteinuria, hematuria, bueno, ya hay alteraciones en el sedimento donde debemos de considerar una enfermedad renal crónica. Y habíamos comentado que de grado 2 para acá, sin contar todos estos, que es donde no están la mayoría, la cantidad de niños que podríamos tener de 0 a 14 años en nuestra población, de acuerdo al censo del 2015. Aquí nada más para ejemplificar algunos números que tenemos Centro Médico La Raza contra otros centros. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Que desgraciadamente en la gran mayoría, 50-70% de los casos, más 70 que 50, no sabemos qué diagnóstico era el primario que generó la insuficiencia renal crónica en nuestro niño. Esto ya cuando llegan en estadios muy avanzados por estudios de anemia o con deformidades óseas, ya viene bien puesta la insuficiencia renal, y significa que muchos de nosotros, tanto ustedes como nosotros, alguna vez vimos a este paciente y no detectamos que tenía problema renal. Entonces aquí la invitación, que todos estemos involucrados en que sospechemos que el paciente pueda tener una enfermedad renal crónica, y seguro les vamos a cambiar la vida, pero en forma radical. Cuando estamos trabajando en un centro de referencia, pues es muy agradable tener todos los recursos, por ejemplo, diálisis peritoneal automatizada, que el niño puede estar en su casa,
o niños gravemente enfermos que también pueden estarse beneficiando con un programa de este tipo. O donde pequeños recién nacidos, donde ahora tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de hacer hemodiálisis, que antes era para los pacientes ya escolares, adolescentes para arriba, o niños que de otra forma que desarrollan insuficiencia renal, que están recién nacidos con un defecto en la pared abdominal y que ahora les podemos hacer hemodiafiltración, alguna terapia de sustitución, hemodiafiltración continua veno-venosa. Bueno, este es mi correo electrónico. Si a alguien le interesa o pueda considerar que sea de utilidad la plática, pues ya me la mandan y ya yo les doy el link para que la puedan bajar. Muchas gracias por su atención.